La reconstrucción de un puente cuesta millones de pesos al Estado dominicano, debido a que en el país no existe una cultura de mantenimiento y prevención en las obras viales. El posterior desgaste de las obras luego de su construcción es inevitable. Y explica por qué las obras colapsan antes de tiempo. Otro factor detrás del deterioro de estas obras viales son las inundaciones versus la falta de sistemas eficientes de drenaje fluvial. Expertos en el tema nos explican. El geólogo Osiris de León explica el por qué los problemas de estancamiento fluvial en el país son fundamentales en el deterioro de las infraestructuras. Hemos visto en los últimos años que cuando se aproximan vaguadas o fenómenos atmosféricos, una de las provincias más afectadas es el Gran Santo Domingo. Estas lluvias provocan serias inundaciones, desplazan cientos de viviendas y provocan daños graves en estructuras viales. Un ejemplo de ello es el colapso de un muro del paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida 27 de febrero y calle Máximo Gómez, en noviembre pasado. Una tragedia calificada como uno de los eventos más catastróficos del 2023. El caso deja en evidencia que en el país no contamos con un sistema eficiente de drenaje fluvial. Preguntamos, ¿por qué con pocas horas de lluvia, varias zonas del Gran Santo Domingo se inundan hasta colapsar? Pero lo primero que usted tiene que pensar es cómo drenar las aguas de lluvia. Santo Domingo es una ciudad donde te caen más de 1.200 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente. Entonces tú tienes que considerar eso. Pero con el cambio climático tú tienes que considerar que eventos como el de noviembre de 2022 y noviembre del 2023 se pueden repetir. Entonces si ya tenemos 2 noviembres consecutivos con lluvias que han inundado el Gran Santo Domingo, lo lógico es que ya nosotros estuviéramos trabajando en los sistemas de drenaje. De León califica la caída del muro del paso al desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez como un total descuido. Esa obra había fallado a poco tiempo después de su construcción en 1999, siendo uno de los profesionales del CODIA que participó en advertir la situación y el planteamiento de su prevención. En la ingeniería nada debe fallar. La probabilidad de que una obra falle debe ser 0 en ingeniería. ¿Por qué obras recientes con 23, 24 años nos fallan? No deben fallar. El expresidente del CODIA, ingeniero Teodoro Tejeda, explica que la mayoría de los puentes son construidos con fallas desde que comienza su construcción y que estas estructuras, debido a su vulnerabilidad, no son capaces de resistir las condiciones climáticas que se presentan en el país. Hay que darle un carácter primario al mantenimiento de puente. Incluso, si ahora ustedes se dan cuenta en Ocoa cada vez que hay una grande cantidad de lluvia viendo en esa grande avenida, por el proporcionamiento, como yo le dije, mal manejo de cuenca hídrica, no hay dragado, no hay drenaje, nada de eso, o sea, no hay canalización de río. Esos puentes se dan. Expertos en el tema coinciden en que las inundaciones que se forman en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional causan daños irreversibles en las infraestructuras viales. Se debe a fallas en el diseño del sistema de drenaje y acusan a las autoridades pertinentes de ser responsables en la última década del agravamiento fallido del drenaje de la ciudad. Pero eso todavía lo vemos hoy día en la autopista Duarte. Hemos tenido en los últimos años puentes que han fallado por un tema de socavación en un proceso de lluvias. Lo que quiere decir que ciertamente tenemos que entrar en un proceso de revisión de nuestros puentes, los viejos y los nuevos. Pero eso hay que articularlo con la normativa. Las normativas hay que actualizarlas permanentemente. Y todo lo que haya generado una falla en el pasado tiene que ser erradicado de los códigos de construcción. El ingeniero Teodoro Tejeda, quien recorre el país con mucha preocupación al ver la condición de puentes, llama la atención de uno de ellos. Se refiere a un puente en Elías Piña y dice no entender cómo las autoridades cruzan por uno y otro puente sin hacer nada. Elías Piña
pero que uno entra por el cercado, creo que se entra por ahí. Cuando llueve, ahí hay un puente. Usted no ve el puente por ningún lado. Si usted no conoce el puente, eso se sepulta hasta por 10 días. Y la gente tiene esos 10 días incomunicados. Tienen que pasar a caballo o alguien cargando. Es una cosa deprimente. Preguntamos cuáles son los principales problemas que hacen que un puente colapse cuando llega un fenómeno atmosférico. Por eso los puentes tienen que ser diseñados y construidos con un criterio estricto en materia de que sus cimientos estén lo más profundo posible para que ninguna socavación deje las pilas desnudas. Segundo, el tablero debe estar lo más alto posible para que ninguna crecida llegue a tocar el tablero. Y tercero, los aproches deben ser lo suficientemente extensos lateralmente para que ninguna crecida socave por fuera del aproche y deje el puente ahora desconectado de la vía. El geólogo Osiris de León insiste en que la mayoría de fallas de infraestructuras viales se derivan de las primeras construcciones que se realizaron en el país. A mí se me encargó en el año 1998, después del tránsito del huracán George, evaluar todos los puentes que habían colapsado en la región suroeste del país, desde la zona de Azua hasta las provincias de San Juan, Barahona e Independencia. Y tuve que ir a hacer un inventario de cada puente que había fallado. Más del 90% de los puentes habían fallado por un tema de socavación. Es así como narra la cantidad de fallas en infraestructura vial que ha presenciado como geólogo en los últimos años. Los puentes no deben fallar por ese tipo de condición, porque cuando David, cerca de 50 puentes fallaron. Cuando George, casi 60 puentes fallaron. Cuando la tormenta Noel, en octubre del 2007, cerca de 50 puentes fallaron. Y cuando la tormenta Olga, que fue el 11 de diciembre del 2007, también tuvimos decenas de puentes que fallaron. Quiere decir que cada vez que hemos tenido un evento hidrometeorológico importante, hemos tenido múltiples fallas en nuestros puentes. Mira con gran preocupación que no se estén tomando medidas necesarias en las zonas que más se inundan, zonas que ya han sido calificadas como puntos más vulnerables de la ciudad cuando se presenta un fenómeno atmosférico. ¿Cuántos años tenemos viendo la laguna de la Núñez de Cáceres inundándose? Y no le hemos dado una respuesta. ¿Cuántos años tenemos viendo al Club Los Prados inundándose en sus alrededores? Y no le hemos dado respuesta. ¿Cuántos años tenemos viendo a sectores de Naco y de Piantini inundándose y no les hemos dado respuesta? Entonces, tenemos que ir reduciendo la cantidad de puntos críticos que tenemos en el Gran Santo Domingo, que se nos inundan cada vez que llueve. De su lado, el viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Herrera, entiende que la gravedad del drenaje pluvial ya es una situación que sobrepasa a la alcaldía debido a su magnitud. El problema del drenaje de la capital ya sobrepasa el ámbito de las alcaldías. Es un problema del gobierno, o sea, históricamente no hemos invertido lo que se requiere en el drenaje de toda la ciudad, y una ciudad que ha tenido un crecimiento vertiginoso como esta, evidentemente se agrava más. Todos los ángulos cuentan. ¿Por qué tenemos que esperar a que una obra vial se caiga a pedazos para su mantenimiento? Tenemos grandes obras viales con fallas desde su construcción. Los problemas de drenaje fluvial en el país, que contribuyen grandemente con el deterioro, también son otro elemento. Junto a ello, la falta de supervisión y mantenimiento. Luego de su construcción, debe ponerse ya atención al tema. Son las principales causas del inevitable deterioro que conlleva pérdidas millonarias, accidentes, muertes y atraso en las comunidades afectadas. Pérdidas que se pueden evitar con mantenimiento y prevención.